máximo. Y las mamás muchas veces no saben el peligro que puede causar el tema de los lunares. Los lunares es muy complicado, muy difícil de diferenciar si uno es cancerígeno o no. Exactamente, por eso hoy vamos a hablar de cómo diferenciar los lunares que pueden ser cancerígenos para en nuestros hijos. Está con nosotros el doctor José Aparcana. Muchísimas gracias, doctor, dermatólogo, por supuesto. Yo quería preguntarle, ¿qué es un lunar y qué diferencia existe entre un lunar y una verruga, que muchas veces no sabemos determinar? Ok, hay una diferencia muy grande, porque el lunar es una proliferación o un aumento de los melanocitos, que son las células que nos dan el color a la piel, en una determinada parte de nuestro cuerpo. Estos pueden ser congénitos, quiere decir que pueden algunas veces aparecer desde el nacimiento o durante los 6 primeros meses, o los que son adquiridos, que ya van a ser de los 12 meses hacia adelante, y en algunos casos hasta los 25 años. Ya, ¿y la verruga? La verruga, diferencia es que es un problema netamente infeccioso, es decir, si uno tiene una verruga es porque alguien se lo ha contagiado. Ah, perfecto, pero la verruga no puede llegar a ser cancerígena. No, el lunar sí. El lunar sí, en algún momento, si es que hay factores. ¿Y cómo se contagia una verruga? Hay un sangrado de la verruga, te dan la mano, ¿ya? Son gotas muy pequeñitas, te dan la mano y te contagia. Perfecto, bueno, pero hoy vamos a centrarnos en lo que son los lunares. ¿Por qué? Porque los lunares sí pueden ser cancerígenos, así como nos dijo el doctor, nuestros hijos los pueden tener de nacimiento o aparecer poco a poco, de un día para otro. Vamos a ver ahora, vamos a conocer el ABC de los lunares, es decir, cuál es la forma en que los especialistas en realidad van a determinar si un lunar es cancerígeno o no. ¿En qué se basan? Vamos a ir con el primer punto por punto vamos a ir viendo. En cuanto a la asimetría, estamos viendo por un lado el lunar normal y por otro lado el melanoma, es decir, un lunar que ya puede convertirse, es cancerígeno. Es cancerígeno, es un cáncer. A ver, cuéntenos la diferencia. Pero... Ok, aquí en la asimetría lo que podemos ver es que si nosotros hacemos una línea imaginaria, ¿no? Como si fuera una cruz en el medio del lunar, vamos a ver que hay una diferencia digamos, en el tamaño del lunar. Sin embargo, el que es cancerígeno. El que es cancerígeno. En realidad el melanoma es el peor cáncer que hay en la piel. Hay otro tipo de cáncer, pero el melanoma es el más yo te puedo decir, por ejemplo, que la diferencia de un lunar normal y el melanoma el normal es una bolita, como un huevito. Exacto. Y el melanoma tiene esa mancha marroncita beige. Pero ahora estamos hablando más en cuanto a la simetría, a la forma, al tamaño, ¿no? Después vamos a hablar del color. Claro. Pero digo, en el normal, si nosotros trazamos una línea imaginaria, como una cruz, digamos que el lunar normal va a ser absolutamente simétrico. En el otro no va a ser más diferente, de repente un lado va a estar más grande que el otro. Ese es el término de asimetría. Perfecto, claro, de un lado de repente... Por eso mismo, yo estaba preguntando por el tema, no más que todo del color, yo vi por la diferencia, pero vi que uno es más ovalado, más perfectito, y el otro no, como que es más correcto, digamos. Más correcto, el otro es un poco deforme, en todo caso. Perfecto. Desproporcional. Muy bien. Bueno, vamos con el siguiente punto, en el cual se basan los especialistas para decir si un lunar es normal o es cancerígeno. Por ejemplo, en cuanto al borde, vemos al lunar normal y el melanoma, el que se ha convertido en cáncer. Claro. Cuéntenos sobre las diferencias. Laura, doctor. lo que podemos ver ahí es que los bordes son netamente irregulares. O sea, a veces son bordes irregulares con bordes muy precisos, pero muchas veces también puede ser bordes difusos, es decir, que se ve como medio borroso. Entonces, cuando ya nosotros estamos viendo un borde de esa manera, que nos ha parecido que ha cambiado el lunar, inmediatamente tenemos que irnos a ver. El lunar puede ser, doctor, el que es como una carnosidad, pero también puede ser el que es como una mancha. Como una mancha, sí, también puede ser, pero no necesariamente tiene que ser un cáncer, ¿verdad? Primero tenemos que ver las otras características. No, le pregunto, porque a veces pensamos que es esos que tienen como carnecitas. Yo me acuerdo de una amiga que tenía uno aquí, era como si fuera un riñón, era una cosa grandota que se le había formado en el cuello y que había empezado como desde una manchita y terminó siendo algo grandote. Entonces, puede ser cualquiera de las dos cosas. Ese diagnóstico se llama acrocordón. Tendríamos que verlo, pero parece que fuera una lesión muy benigna. Se pone un poco de anestesia y se elimina. Pero hay que ver siempre las características de la lesión. Te tengo una pregunta, por ejemplo. Esos tipos de mancha para diferenciar de un lunar normal y un melanoma,
veo que como hay unos que son manchas, como apareció en pantalla, pero ¿cuál es el tamaño adecuado para que se note que sea cancerígeno? O puede ser desde el más chiquitito hasta los más medianos o grandes. Eso vamos a hablar vamos a hablar ahora más adelante. Sí, en 2 minutos, sí. Perfecto. Muy bien, bueno, vamos entonces ahora a prestar muchísima atención al siguiente punto. Atención, es el tema del color de los lunares. Un lunar normal tenemos por un lado y el otro que es uno que se ha convertido ya en cancerígeno, melanoma. ¿Cuál es la diferencia en cuanto al color, doctor? Laura, los colores son muy identificatorios de un problema de cáncer. Vemos ahí que de repente puede ser uno un poco más marrón, un poco más negro, algunas veces toman colores azulados, rojizos, algo blanquecinos. En el caso del cancerígeno. Exacto, porque rápidamente la persona dice, bueno, esto me ha salido hace 1 o 2 meses y ha comenzado a cambiar de color. Primero era marrón y ahora está pero bien negro. Entonces eso es un signo de alerta dentro de lo que estamos viendo acá, que es el ABC para identificar un lunar. ¿Y los colores cuáles son? Hay unos que son blancos, rojos, marrones y azules. Azules y hasta negros bien pronunciados. Pero el lunar normal, digamos, siempre es marrón. El lunar marrón, el lunar generalmente es un marrón que puede tener varias tonalidades, ¿no? Muy bien, atención mamita, entonces, porque estamos hablando de las diferencias entre un lunar que puede ser absolutamente normal y que nunca le va a traer ningún problema a tu hijo, y otros que pueden convertirse en cancerígenos y que se tienen que, digamos, extirpar inmediatamente, ¿cierto? Vamos ahora a ver otra característica de los lunares para que entendamos la diferencia entre el normal y el cancerígeno. Ahora vamos a hablar en cuanto al diámetro, a la medida, digamos, del lunar. Por un lado tenemos el normal y por otro el melanoma. ¿Cuánto puede medir un lunar normal, digamos? A ver, mira, Laura, cuando nosotros tenemos un lunar que lo vemos siempre en nuestra piel, pero luego lo medimos con una pequeña regla y tiene más de 6 milímetros, es un signo de alarma. No necesariamente eso solo, sino que también crezca, que sea simétrico, que los bordes sean irregulares. Entonces, esas 4 características va a hacer que nosotros sea un signo de alarma para nosotros visitar al especialista. Más de 6 milímetros. Más de 6 milímetros, entonces las mamás tienen que prestar mucha Ahora, atención. un lunar que es normal, digamos, que mide 2 milímetros, ¿puede ir creciendo y no transformarse en cancerígeno? Claro que sí puede ir creciendo, pero tendríamos que obviar los otros síntomas o los otros signos que hemos visto, ¿no? Puede ir creciendo, pero de repente conserva su color normal, no es asimétrico, entonces no está dando signos de que se está malignizando. ¿Un signo de alarma puede ser que sangre el lunar? Claro que sí. Un signo es de alarma es el sangrado, la picazón y lo que nos faltaba de repente, la evolución. Yo veo un lunar, tengo varios lunares, pero de ese grupo de lunares hay uno que veo que está comenzando a crecer rápidamente. Eso también es un signo de alarma. Y esos lunares que muchas veces los chicos tienen y que tienen pelos sobre ese lunar y ellos van creciendo a medida del tiempo, ¿no? Sí, esos pueden ser lunares benignos, pero tendríamos que ir viéndolos, y ¿no? Conforme del tiempo, ir evaluándolos cada cierto tiempo para Ahora, hay manchas que aparecen por el sol, ¿cierto? Así es. Con el tiempo, de repente no inmediatamente, pero con el tiempo aparecen y son manchas de sol. Okay. ¿Esas manchas pueden ser preocupantes? No. ¿Pueden confundirnos a veces y ser un lunar que podría llegar a ser cancerígeno? No, las manchas como tal por el sol o por embarazo no, pero de repente pueden haber otros problemas por la edad en pacientes de mayor edad. Muy perfecto. Bueno, nosotros, por supuesto, el doctor nos ha traído recomendaciones, nomás vamos a ver entonces esas recomendaciones, si es que su hijo debe tener un lunar normal o puede ser también cancerígeno. Y dice, los lunares que presentan nuestros hijos pueden modificarse con el tiempo o desaparecer, pero igual deben controlar. ¿Pueden llegar a desaparecer también, doctor? También pueden llegar a desaparecer en algunas personas a los 25 o 30 años, algunos pueden llegar a desaparecer. Como también durante el transcurso de los 12 meses hacia adelante también pueden aparecer. Y cuando no son de nacimiento y aparecen de la nada, ¿por qué aparecen, doctor? Es que eso es lo que se llama el nebus o lunar adquirido, ¿no? Que durante el tiempo se van formando pequeñas agrupaciones de estas células y va formando el lunar. Y es normal, porque todos vemos a nuestros hijos cuando nacen, no tienen ni siquiera una manchita, y a medida que van pasando los años les empiezan a aparecer sus manchitas. También ¿no? tiene que ver el factor genético, Laura, en todo eso, ¿verdad? Ah, sí, puede aparecer. Pero puede no ser peligroso, digamos. Puede
puede no ser peligroso si es que nosotros tenemos algún familiar que ha tenido melanoma, ahí también tenemos que tener un signo de alerta. Estar muy atentos. Muy bien, vamos con la siguiente recomendación, mamás. Mucha atención vamos a poner. Y dice, inculcarle a su hijo el uso del protector solar adecuado según su tipo de piel durante todo el año. Este es un error que cometemos muchas veces, que les ponemos protector solar y me incluyo en la playa. Exacto, cuando hay sol típico en verano, pero no durante todo el año. Debería de